Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Saludos y buenas tardes, soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las 5:02 de la tarde, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Esta tarde sí tenemos imágenes y qué bueno. Vamos a hablar de lo que no podemos dejar de hablar, de lo que está pasando en el mundo con relación a el esfuerzo de Sudáfrica de seguir uniendo países para atender una demanda en La Haya, en el Tribunal Criminal de Justicia, en los Países Bajos, en relación a lo que está haciendo desde hace 98 días Israel contra los palestinos en Gaza. Definitivamente vamos a dejar algunas líneas que se nos quedaron esta mañana de los personajes importantes alrededor de lo que puede pasar si se descubre todo lo que aparentemente tiene la Fiscalía en términos de la investigación que condujo tanto el FBI como fiscales en Puerto Rico y de Washington para atender el financiamiento de las campañas del 2020, incluido Pedro Pierluisi Urrutia y Wanda Vázquez Garcet. Lo que deja caer esa insistencia y esa búsqueda de la defensa de Julio Herrera Bellutini cuando insiste en que se descubra mucho de lo que está todavía sellado en ese descubrimiento de pruebas, sobre todo que se lo entreguen a la defensa. Vamos a hablar también de lo que no es una crisis para el gobierno de Puerto Rico, pero que definitivamente es una crisis para el país. Y son las salas de parto que se siguen cerrando. La última, el Hospital Damas en Ponce, en cabecera de distrito, un municipio que tiene por lo menos 4 hospitales. Pues una de sus salas de parto cerrada, de uno de los hospitales más grandes. Lo último que ha generado la información de el asesinato múltiple que ocurriera anoche en el área de Fajardo, entre Fajardo en el José Cedro Barbosa, y las expresiones una vez más de el coronel de la policía, el comisionado de la policía, porque esta vez sí pude escuchar lo que le dijo a colegas periodistas en la escena de los hechos. ¿Dónde está el secretario del Departamento de Salud? No lo sabemos. Desde el 7 de enero no escribe nada en las redes sociales de Carlos Mellado Oficial. Interesante. Se fue el del Departamento de Hacienda, que también se va a ir el de Salud. ¿Hay alguna información nueva? No lo sabemos, pero yo creo que es importante establecerlo. ¿Dónde está el gobernador de Puerto Rico en momentos en que ocurre lo que ocurre en el área de la salud pública? Haciéndose fotos con correligionarios. Uno de los 4 gatos y 4 gatas que fue a una reunión que el gobernador sí coloca en sus redes sobre lo que está pasando alrededor de la primaria o el intento de primaria contra Jennifer González, que se celebrará el 2 de junio como toda primaria de ley. Evelyn Torres llegó por ahí primero. Vamos a hablar con ustedes. Chiqui Negrón está por ahí, Adalberto, Ariel Cartagena, Mercedes Rivera, Alex Cabán. Alex, muy bien, esta mañana no te vimos. Edgar García, María Cruz, Mónica Barreto, Hilda Rodríguez, José Oquendo, Nildy Rivera, Evelyn Torres. Ya lo dije que andaba por ahí, llegó primera, fue la primera que llegó hoy. María Adorno, Mayra Latorre, Sol Pérez, Tito Mout, Carmen Vázquez, Icar Hernández, Nereida Ramos, David Colón, Ave María. Es que
ese lapsus yo creo que tiene que ver con Tommy. Ustedes vieron que Tommy me puso ahí como una de sus oficiales de comunicaciones en la campaña política. Qué increíble, ¿por qué será que ese hombre está soñando conmigo todo el tiempo? No lo entiendo, pero salí ahí en algo que puso esta mañana. Abner Lazú, saludos, José Tito Crespo, Carla, Tadoli García, está Ángel Gabriel, Ivonne Padua, Luis Cruz, Carles Baratá, Isabel Delgado, Ana Rosado y Damonte, H. Luis Guadalupe, saludos H. Ileana González, bueno, está todo el mundo por ahí, siéntanse todos y todas. Belén Maite, saludados. Yuyo González, María Cruz, mi doctor me dijo que hoy los hospitales están llenos de personas con COVID. Eso es un hecho. ¿Y dónde está el secretario de salud? Ahí bien, yo estoy por pensar que los federales están visitando a todos esos secretarios de agencia. Aquí nadie aparece. Bueno, Javier Jiménez también está por ahí. Vamos primero al asunto de Gaza e Israel. Y estas son imágenes de las últimas demostraciones que ha habido en España. Esto específicamente es en el sector, en el barrio denominado Guernica. Igualito a la obra y a la guerra de Guernica, a la batalla de Guernica y lo que reprodujo en esa imagen espectacular de Picasso. Estas son las solidaridades del mundo. Esta, por ejemplo, también fue en Vancouver. Y en las últimas 72 horas hubo una en Alemania que también reprodujimos en nuestras redes, a través de Twitter sobre todo. Y yo creo que sigue siendo importante cómo están los pueblos solidarizándose con Gaza, los palestinos, en virtud de lo que ocurrió la semana pasada, sí, en efecto, el jueves y viernes, en esa vista, miércoles y jueves, donde Sudáfrica iba a establecer por qué entiende que Israel es genocida contra el pueblo palestino, e Israel se defendió. Han habido más bombardeos, han habido incluso muertes de civiles y de activistas. Ayer murió una activista a manos de los bombardeos de Israel contra Gaza. Pero yo creo que lo que nosotros empezamos a ver, que era cómo se estaba diseminando el apoyo de los países, de los pueblos. No olvidemos que los pueblos se sustraen muchas veces, si no casi siempre, de lo que hacen sus gobiernos. Y eso que empezamos a ver y empezamos a decir que iba a ser una posibilidad de que esto cambiara totalmente, de qué manera se ha construido el discurso en el siglo XXI, en esta etapa, después de 98, esta nueva 98 días, pero después de esta nueva agresión contra Gaza, lo que ha ocurrido a nivel mediático es totalmente distinto, incluso hasta las últimas manifestaciones de violencia de ese pueblo de ese gobierno israelí contra los palestinos. Porque yo creo que ha habido un nivel de conciencia obviamente mayor, pero sobre todo la posibilidad de que las imágenes sean casi inmediatas, de cómo Israel puede decir y Netanyahu y su gente pueden decir que no bombardean a propósito los hospitales, las escuelas, los refugios, los centros de cuidado, sobre todo las universidades. Y realmente lo que vemos en el reality casi inmediatamente es todo lo contrario. Yo creo que eso ha dejado una opinión pública totalmente distinta y hay que ver, se supone que los expertos dicen que creen que a finales de esta semana o la semana próxima ya hay una decisión del tribunal y los 17 jueces que tienen ante sí o tuvieron ante sí pruebas de una parte y defensa de parte de la otra. Una decisión sobre esta etapa inicial, que no es otra cosa que una etapa que tiene que definir si hay medidas cautelares para que en efecto entre ellas se cese la agresión contra Gaza y pueda haber incluso entrada de ayuda humanitaria a ese pueblo. Así que nosotros siempre estaremos pendientes. Bonita Radio va a hacer lo que entiende el periodismo tiene que hacer en este momento, desde cualquier latitud, hablarle a sus audiencias sobre lo que está pasando en Gaza. Y esta mañana trajimos información sobre lo que entendemos importante está pasando en el caso de
Julio Herrera Bellutini y Wanda Vázquez Garcet, sobre todo desde la prueba que Julio Herrera Bellutini está insistiendo que sea parte de lo que debe traer la Fiscalía ya para darle la posibilidad de que tenga mayor capacidad de defenderse y se puedan descubrir ciertos elementos de esa prueba que él entiende que hasta el momento no se ha descubierto. Yo hablé de estos tres personajes: Alejandro Figueroa, el abogado Andrés Guillemán Noble, que es el cuñado del gobernador, esposo de Caridad Pierluisi, y de Carlos Sagardía, con quien hablé brevemente esta mañana, precisamente porque es parte de lo nuevo que traigo en relación a este caso, y que Julio Herrera Bellutini debería ser una de las cosas que quiera saber. ¿Quién más pudo haber ido donde Joyner, donde Natalia Sequeira, que es la comisionada de instituciones financieras? Pero hay una línea que yo empecé a discutir esta mañana y que es bien buena cuando obviamente tenemos las imágenes, que es esa testigo que se llama Frances Díaz Fossé, que es la persona esposa o ex esposa de John Blakeman, aquel que fue director de Vivienda Pública brevemente en la administración de Pedro Rosselló González, que es la persona que aparentemente John Blakeman tiene contacto para entonces activar a Julio Herrera Bellutini y a Bancrédito y a los oficiales de Bancrédito con el dinero que le podían dar a la campaña, y en este caso exclusivamente a Julio Herrera Bellutini. Una de las cosas importantes que pasa, y que yo creo que es parte de lo que va a seguir saliendo en ese caso, es como Frances Díaz Fossé se convierte en testigo que finalmente también pudo haber tenido contacto con aquellos y aquellas que tenían un interés de que se arreglaran las cosas para Bancrédito en OSIF. Ese testigo es súper importante. Y súper importante igualmente es algo que ocurre al interior del caso mientras se está investigando, que es que María Domínguez Victoriano, la ex fiscal federal, es la abogada de Frances Díaz Fossé, pero después de haberlo sido de Julio Herrera Bellutini en el contexto de su presidencia en Bancrédito. A mí me parece que eso va a dejar mínimamente un tufo interesante en este caso. Y yo quiero establecer por qué creo que mínimamente va a dejar un hedor. Y es que no olvidemos que en un momento dado Julio Herrera Bellutini alce una alegación a través de una demanda civil donde establece que María Domínguez Victoriano pudo haber utilizado información mientras era abogada de Bancrédito en el caso defendiendo a Frances Díaz Fossé. Y ahí no solamente es María Domínguez Victoriano la que se puede ir enredada. El problema es que María Domínguez era abogada de McConnell, abogada de uno de los bufetes más importantes del área de lo corporativo, que representa a muchos clientes de esa naturaleza con muchos milloncitos como Julio Herrera Bellutini. Y ahí puede también haber unos problemillas que salgan a partir de lo que se descubra o no se descubra, pero el periodismo siempre tiene la posibilidad y la capacidad, y para eso nosotros apostamos, de tenerlo y poderlo traer ante ustedes. Y ahí es que yo sigo insistiendo lo importante que son los personajes y dónde está quién. Y este caso yo creo que va a dejar eso, ese sabor. Y obviamente todo lo que pase alrededor de esa información que puede estar oculta al día de hoy, pero que es tan importante como que puede haber eco porque yo estoy en un lugar diferente al estudio y perdonen eso, pero no es que se repita mismo, pero sí hay un poquito de eco. Voy a tratar de bregar con eso mañana. Yo creo que vamos a estar 2 semanas más acá. Estamos haciendo un ejercicio de economía porque es necesario en este momento. Así que les pido indulgencia, pero mañana a las 8 de la mañana estoy con Víctor Valcárcel, nuestro director técnico. Mientras, perdonen el eco. Voy a ver si mañana puedo hacer algún arreglo. Pero es que mira, aquí hay una escalera que eso es casi al lado mío. Y
ese hueco pues puede traerla. Lo que les quiero decir es que esta imagen que dejé aquí, que es el gobernador del 33% y su amigo íntimo Joseph Fuentes Fernández, es, yo creo que también importante para todo eso que puede quedar alrededor de ese caso. Se vieron esta tarde, o están precisamente, pueden estar todavía allí, atendiendo una moción relacionada con el descubrimiento de pruebas. Así es que veremos. Yo creo que esto pique y se extiende y va a ser interesante cómo esto va a terminar, sobre todo en el contexto de qué puede salir. Y no olvidemos que estamos en medio del ciclo electoral. Las elecciones son el próximo 5 de noviembre del 2024. Y todo lo que ocurre en ese caso, todo lo que salga en la sentencia de Ángel Pérez, todo lo que salga en la sentencia de María Milagros Charbonnier, va a ser interesante y es sumamente importante. Es bien importante esta línea que voy a traerles de lo que acaba de pasar en el Tribunal Supremo hace un rato. Y es que hoy negaron la posibilidad de atender un caso de Indiana, donde uno de los distritos escolares de Indiana le planteó al Tribunal Supremo ir en revisión de un caso de su Corte Suprema, cuando precisamente esa Corte Suprema determinó que la postura, la reglamentación de ese distrito escolar, negándole acceso a los baños a un chico trans, es inconstitucional. Y eso es importante porque es la primera vez, parece que es la segunda vez en el año que terminó, entre el año que terminó y el mes de enero, en que el Tribunal Supremo rechaza asumir jurisdicción en un caso que se está cuestionando la constitucionalidad de una orden en este caso, de un distrito escolar. Pero los dos casos tienen que ver con las personas trans. A mí me hiere la retina tener que leer análisis de colegas periodistas y de juristas en Estados Unidos que estén hablando de que el Tribunal Supremo deja de coger un caso porque supuestamente le es tan antipático el asunto de la comunidad trans, revierte tanto la opinión pública que el Tribunal Supremo no quiere entrar en ello. Voy a seguir leyendo para ver si alguien me da alguna otra explicación. Pero es insólito que un tribunal no pueda deshacerse sus miembros republicanos en mayoría, la Corte de Trump, no pueda deshacerse de sus prejuicios para atender un caso de violación de derechos constitucionales. Esta vez es contra una persona trans. Se pueden imaginar todos los prejuicios que pueden tener esos para ir a discriminar y no ver casos para no discriminar. Es insólito. Recordé precisamente el caso del juez de Aguadilla, de Mayagüez, que le dijo al tribunal: no puedo ver ese caso porque es que yo tengo prejuicio, yo prefiero que lo vea otro. Está fuerte, gente. Por eso es tan importante, y fíjense que empieza en este momento en la historia de Puerto Rico con escoger buenos líderes que tengan la capacidad de escoger buenos jueces. Porque lo que ha pasado en Puerto Rico y ha pasado en Estados Unidos de otra manera es que esos que atendieron el análisis de llenar las vacantes en la judicatura lo hicieron exclusivamente desde el punto de vista de cómo me adelanta a mí el proyecto político partidista que yo tengo, y no lo que debe atender el derecho, que es la interpretación de lo que ocurre en el legislativo y lo que ocurre a nivel ejecutivo. Y sobre todo, lo más grande, defender los derechos, ir sobre las controversias que atentan contra los derechos de los miembros de esa sociedad. Así que sí, sigue siendo importante a quién se escoge y a quién no se escoge. Claro, recordemos que aquí hay todo un planteamiento, por lo menos en Puerto Rico, de que los jueces no deben ser escogidos por los políticos de turno. En el caso de Juan Dalmau, lo escucharon lo que dijo, debe ser por un grupo de profesionales de la profesión legal, educación, etcétera, que pueda hacer una buena evaluación y recomiende los candidatos a la rama legislativa. Así que veremos, pero yo creo que atendiendo estos casos y como siempre, atendiendo los análisis cruzados importantes,
hay que definitivamente ir sobre eso, porque fíjense cómo el derecho al voto incide en todo lo que ocurre a nivel social, más allá de escoger un gobernante X o Y funcionario electo. Es que todo se ve afectado por la política que dirige un gobierno. Y hablando de la política que dirige un gobierno, escuché las palabras de el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, en materia de la primera masacre del año. Insisto que sigue siendo increíble el nivel de prejuicio e incapacidad que esta persona tiene. Y digo específicamente que cada vez que ve estos casos se pone más triste porque no puede creer que la juventud esté a este nivel del narcotráfico. Insisto que definitivamente uno de los grandes problemas que tiene este gobierno es atender a un discurso prejuiciado, pero sobre todo a la incapacidad de los funcionarios para estar en las posiciones que ocupan. Esta es la escena. Sobre 150 casquillos se recogieron en esta escena. Estas son fotos de los compañeros fotoperiodistas del periódico El Nuevo Día. Como ya sabemos, las víctimas están entre los 16 y los 32 años. Emanuel Rosa Salgado, Joshua Ruiz Herrera, que es la persona que aparentemente tenía un perfil ya identificado en la policía con casos de droga, Ángel Neri Gómez y los hermanos Marcos y Frank Mota. Esto fue en el kilómetro 5.1, como dijimos esta mañana, del área de Fajardo. Este es el expreso José Celso Barbosa, y allí lo mínimo que se recogió fue entre 130 a 150 casquillos, que una de las cosas que también se identificó esta tarde es que habían por lo menos 3 armas de fuego, entre ellas 2 rifles de asalto y una pistola. Estas personas no pudieron disparar hasta el momento. Todo lo que hay son disparos de otro lugar hacia el vehículo. 3 de ellos murieron dentro del vehículo y los otros 2, uno de ellos en el pavimento y el otro camino al hospital. Así que imagen o contenido que podamos analizar de alguna pregunta que le haya podido contestar el coronel de la policía sobre la ola criminal. Más allá de la ola criminal, no me gusta utilizar ese término, las incidencias, los incidentes que han habido relacionados a la seguridad pública, nada. Lo que sí dijo, sin ninguna evidencia, es que estaban identificados como parte de una narcoganga. ¿Cómo es que los identificaron si solamente uno tenía expediente criminal? Pero esas son las cosas que dice el coronel Antonio López Figueroa. El último tema relacionado con justicia tiene que ver con la declaración de culpa de 2 de los contratistas que participaron del esquema de robo de dinero de vivienda pública, junto a los hermanos Eduardo y Walter Pierluisi, los primos hermanos del gobernador. Esto fue esta tarde. Estos 2, hay uno que ya se había declarado culpable y hoy se declaró culpable un tercero, el dueño de Cool Breeze. Tiene que pagar $70,000, restituirle al gobierno federal por ese dinero que se robó, que como sabemos en el caso de los hermanos Pierluisi sobrepasan los $3 millones y más o menos tienen que llegar a 1.9 millones de dólares tendrían que satisfacer en medio de esta convicción, de la cual no salieron nada bien los hermanos Pierluisi. Están cumpliendo cárcel hasta 36 meses en el caso de Walter Pierluisi. Cuando yo vi esta imagen, repetí ver esta imagen, recordé que es precisamente Osvaldo Carlos, uno de los abogados que más ha hablado últimamente sobre lo que él sabe va a pasar según lo dice, en el foro federal con relación a los múltiples casos que hay investigándose. Para venir de ese caso federal
que tiene hoy la declaración de culpa de este último personaje, y los empresarios, voy a ir a ellos, los empresarios que actuaron con Walter Pierluisi y su hermano, básicamente, recordemos que colocaron uno era un socio, un empleado de ellos, y los otros dos eran contratistas que colocaron las corporaciones para poder tener acceso al dinero que se iban a robar o se robaron, a pesar de que no habían hecho trabajos relacionados. En este caso, la juez federal Camille Vélez Ribé sentenció a Luis Agosto Meléndez, el dueño de Cool Breeze, y el otro empresario, Martín Cruz Vázquez, el presidente de la compañía Five Star, que es la compañía también que una de aires acondicionados y la otra de la erradicación de plagas, nunca mejor dicho, que fue utilizada y colocada a favor en el esquema para poder acceder al dinero federal. Y salgo de ahí porque hay algo que me dice que la desaparición del secretario del Departamento de Salud no es tan ingenua. Y lo digo porque el secretario no ha estado disponible, sobre todo en sus redes, desde el 7 de enero de este año. A pesar de que lo menos que ha habido en Puerto Rico es un alza exponencial en los positivos a COVID. Es que lo menos que ha ocurrido esta tarde es que el Hospital de Damas de Ponce acaba de anunciar que no va a seguir atendiendo a las mujeres gestantes porque tiene que cerrar su sala de emergencia, después que en verano, y yo creo que esto es importante, en verano del pasado año, incluso la Asociación de Hospitales dijera que es una crisis puntual la que hay en este momento en las salas de parto del país, y la última, como dije, es la de Ponce. Fíjense que cuando estamos hablando de los esfuerzos que hace el gobierno de ponerle parchos a las situaciones, y perdonen que tenga que ir a algo que acabo de ver y que me parece que es importante traer. El gobernador de Puerto Rico no ha estado disponible para nada porque está en actividades políticas de su aspiración a la gobernación, en momentos en que ocurre la incidencia criminal y en el momento en que sabemos que hay un problema de salud pública y de acceso a los servicios de salud. El gobernador está en ese esfuerzo de tratar de ganar más correligionarios para atender la primaria. Y ahora mismo, hace 2 minutos, el gobernador de Puerto Rico se encuentra en una conferencia de prensa con no es una conferencia de prensa, es que es increíble. Se dan en el contexto, las manifestaciones que les voy a decir del gobernador ahora mismo, se dan en el contexto de que los compañeros periodistas le preguntaron sobre la primera masacre del 2024. Y el gobernador de Puerto Rico ha dicho: bajo nuestro sistema constitucional, la fianza se impone para garantizar la comparecencia del imputado en los procesos judiciales. Lo que pasa es que hay imputados y hay imputados. Esta es la profundidad de plato llano del gobernador del 33%. Cuando tenemos un imputado que es, por decir, miembro de una organización criminal que se dedica al narcotráfico, que a todas luces tiene grandes recursos económicos y legales, pero los tienen, pero es una persona altamente peligrosa, que otra vez, como tiene grandes recursos, pudiera evadir la justicia. Me parece estarlo viendo.
Pues es importante que los jueces no les tiemble el pulso y pongan un monto, fijen un monto de fianza bien sustancial. Además de que tienen la sensibilidad de que el pueblo pierde la confianza en las instituciones. Si de repente tú tienes a alguien imputado de delito de violencia, un delito importante, y la fianza entonces es poca cosa, no debe ser, debe ser proporcional al delito imputado y particularmente el perfil de ese imputado. Gente, todo esto para decir que está a favor de enmendar el derecho a la fianza. ¿Dónde se monta el gobernador de Puerto Rico esta tarde? Precisamente donde se montó esta mañana Antonio López Figueroa. La culpa es en este momento de aquellos que imponen fianzas. Palabras del gobernador: gobernador, usted es abogado, las fianzas no se imponen, los derechos no se imponen, se fijan. Está echando la culpa y la responsabilidad a la judicatura que fija la fianza, precisamente el gobernador, como usted lo dijo correctamente, porque la fianza es para garantizar la comparecencia. ¿Qué información tiene usted de que el joven que murió hoy estaba liberado bajo fianza? Pregunta. ¿No se le hicieron los colegas periodistas? Yo se la hago, gobernador. ¿Qué evidencia tiene usted que eso era así? ¿Qué evidencia tiene usted que cualquiera de las cuatro otros hombres que murieron, incluido el joven de 16 años, estaban bajo fianza por delitos cometidos? No, de la Manga Production no es posible, gobernador. Eso está bien bueno para cuando uno va a un mitin político de su partido político y comparte con Tomás Rivera Chats y le dice a sus correligionarios lo que ellos quieren escuchar. Pero no es posible, gobernador, decirle al país hoy que usted está de acuerdo con aumentar con limitar el derecho a la fianza, porque ustedes no tienen la capacidad de tener un proyecto de seguridad pública. Y volvemos con la demagogia y la propaganda. ¿Para quién son las fianzas, gobernador? Para sus primos hermanos no. Tuvieron la capacidad de pagar sobre $1 millón en abogados y tener una alegación de culpa hasta 36 meses, que si hubieran ido a juicio y si no tuvieran la capacidad con esos abogados que tienen capacidad para negociar con los fiscales, se hubieran cogido fácilmente 6 años. ¿Para quién son las fianzas, gobernador? Para todo el mundo, pero sobre todo para la gente pobre, que no tiene la capacidad de tener los abogados de 3 y 6 cifras, de 5 y 6 cifras, porque no hay abogados de 3 cifras. Y cuando una escucha esto y una lee lo que el gobernador de Puerto Rico hace, una sabe que definitivamente la maquinaria está bien aceitada. Ahora, yo me cuestiono, y es una pregunta que les lanzo: ¿ustedes creen que la gente se lo cree? ¿Que la gente no está clara de que esta es la estrategia COI que está trayendo el gobierno de Puerto Rico por voz del gobernador, que lo más seguro cogió el teléfono y gestionó Caridad Pierluisi para poder detener lo que le es increíble a la gente, que en Puerto Rico a las 9:30 de la noche haya una balacera que deje 150 casquillos en medio de un expreso, que lo menos que se impactaron fueron las casas alrededor del expreso, casas donde vive gente, y que esto no es una estrategia para desviar la atención de lo que es urgente, que es el problema de seguridad pública, que el comisionado de la policía no puede resolver, porque no puede ni siquiera articular cuál es el plan de trabajo que tiene para atender esto. Yo me cuestiono, y yo se los pregunto: ¿ustedes creen que la gente piensa que esta no es, como dice María Cruz, una estrategia de distracción y desvío? ¿Ustedes creen que la gente no leyó correctamente lo que pasó en el Telegram chat para hoy saber de lo que son capaces de hacer para manipular la opinión pública?
¿De qué estamos hablando? Exacto, se afectan los que no tienen capacidad económica. Pues claro, Rosa González, Juan Carlos Medina, los periodistas de los medios corporativos preguntan con los talking points de COI. Me da hasta vergüenza ajena. Quiten la chopa, dice Peregrina María. Ya la quitamos. Esa es la salida para Rupert Road, Ferry y aeropuerto, exactamente. Palabras mayores. Pierluma no tiene un ápice de compasión con las necesidades del país. Que hable con Forto. Gente, y uno le escucha y uno pensaría que no, que esto es algo que yo me estoy inventando porque estoy en una, qué sé yo, en una nota distinta. Dice Edith Martínez, políticos expertos en minimizar los problemas sociales. Yo a veces lo que me cuestiono es si es que no saben de otra estrategia y todavía piensan que las estrategias Goebbels, las estrategias Segunda Guerra Nazi, las estrategias de los Goebbels del Caribe, como son los fotuteros de los medios tradicionales, que todos salen de los brothers de chat, Ramón Rosario, Cristian Sobrino, Antoni Maceira, Carlos Mercader. Yo me cuestiono si es que no saben hacer otra cosa. Porque encima de que se roban el dinero de la chequera del pueblo de Puerto Rico y que aspiran a seguir mamando de esa teta, son malos en la estrategia. No, ni siquiera pueden articular un plan de trabajo que les funcione. Y llevamos 3 años, entramos ya en el 4º año de esta administración. Saludos, Lourdes Santiago, Cariana Ashley, viven en la época de la Guerra Fría. ¿Tú sabes lo que es estar hablando todavía de utilizar la misma estrategia de Goebbels, de repite la mentira para que la gente se lo crea? Pues mire, eso puede haber pasado si el Puerto Rico estuviera hace 20, 25 años, donde la gente todavía tenía aspiración, podía ir a estudiar a la universidad sin ningún problema, tenía la capacidad de tener un trabajo, los jóvenes se graduaban y se quedaban en Puerto Rico, pero eso no es lo que está pasando en Puerto Rico. En Puerto Rico no está pasando, está ocurriendo que los jóvenes se están yendo y está pasando que los viejos que quieren trabajar no pueden trabajar porque los únicos trabajos son de servicio. Y para los jóvenes que se están graduando, los únicos trabajos que hay son de servicio, porque la economía y el desarrollo económico que ostenta el gobierno del 33%, Manuel Sidre, secretario del Departamento de Desarrollo Económico, es de que la gente se vaya a vender hamburgues y hot dog, para ellos quedarse con las tierras de los bienes de dominio público, para ellos quedarse con los contratos de gobierno y para ellos graduar a sus muchachos y que cada uno viva de la chequera del pueblo. Gente, si esa no es la fórmula, yo quisiera que ustedes me dijeran cuál es la fórmula entonces. Dice, por ahí está también demagogia, dice Lourdes. Migdalia Sánchez está por ahí, Joel Rivera. Eso es lo que hacen y hay quien les cree todavía. Claro, Peregrina, yo sé que hay gente que les cree. Pero yo te pregunto, ¿tú crees que no hay una identificación con lo distinto? Que hay gente que como que ya le está haciendo y le rechina el mismo discurso. Sobre todo porque están sintiendo lo mal que está el país. Los jóvenes se están yendo y los extranjeros sacándolos con la bendición de Pipo y Sidre. Edwin Colón, saludos. Roba Sabanch, el gobierno del 32 no quiere al país ni a su gente. Francesca Ramírez está por ahí, está el Martí, dice que es cierto. Gente, yo realmente cuando veo estas cosas, y es increíble, y si quieren les puedo leer incluso lo que dijo, déjenme ponerle una imagen para poder leer y que ustedes no se aburran de mi rostro leyendo, porque es que yo creo que se los debo, definitivamente yo creo que se los debo leer. Le dijo, y los compañeros copiaron, me parece que es importante, ad verbatim. Bueno, por la información que tengo está relacionada con el narcotráfico. Es bien lamentable, estamos hablando de jóvenes por regla general, incluyendo un menor de 16 años que estaban muy armados, había armas ilegales en el vehículo de motor que estuvo envuelto en esa masacre, fue un tiroteo. La información que tengo es que los jóvenes venían del área de Fajardo, fueron a una gallera. Bendito sea Dios, gobernador, es increíble. Reconozco que nuestra Constitución
no, e intentamos enmendarla en un momento y no prosperó la enmienda, no establece, no permite que se tome en consideración que se imponga la fianza meramente por la peligrosidad de la persona imputada. Bendito gobernador, las fianzas no se imponen, se fijan. El ordenamiento que tenemos lo que pide es que se tome en consideración el riesgo de incomparecencia, pero piensen que es importante que el pueblo no pierda la confianza en sus instituciones. Qué bueno que dijo eso, gobernador. Gobernador, ¿y usted cree que la gente tiene confianza en las instituciones como la policía, con un negociado, con un departamento de seguridad pública que no se ve ni por los centros, al secretario, y que cuando habla su comisionado de la policía habla exclusivamente de que es que los muchachos ven televisión y eso los pone violentos y que el problema es el narcotráfico, porque el problema no es la policía que no puede detener el narcotráfico, el problema es el narcotráfico mismo y la gente que se involucra en el narcotráfico. Gobernador, usted tiene razón, pero usted se cree que el Ejecutivo tiene mejor credibilidad que la judicatura. Yo creo que están en el mismo bote, sobre todo, gobernador, porque el Departamento de Justicia de Puerto Rico no pudo procesar a sus primos hermanos, que los dos cometieron un crimen junto a 5 personas contra fondos federales, que hay capacidad para la jurisdicción estatal, gobernador, porque para eso está el famoso delito de negligencia y el famoso delito de robo de fondos públicos. Pero todo se lo dejan a la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico. ¿Qué institución es la que tiene un problema de credibilidad, gobernador? ¿El Ejecutivo, el Legislativo y la Judicatura? ¿Los tres? ¿O usted solamente quiere imputarle ahora a la Judicatura? A mí me parece que la historia es otra. A mí me parece que los hechos dicen otra cosa. Todos los días, gobernador, tenemos un ejemplo en Puerto Rico del de que el Departamento de Justicia no hace lo que tiene que hacer y que definitivamente los proyectos de seguridad o el plan de seguridad de esta administración es inexistente. Empezando por los famosos baños de biombo, gobernador. Usted me dirá, son las 8:43, las 5:43, me voy. Recuerden, estamos en bonitasradio.net, que pueden donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, también lo pueden hacer a través de ATH Móvil, Bonitas Radio y Fundación Periodismo 21. Gracias por estar. Mañana es otro día, mañana estamos a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana está conmigo Víctor Valcárcel, y no se olviden siempre de Rodrigo Otero Boico, que a las 12 del mediodía trae su almuerzo deportivo. Mañana a las 8 hablamos de otras cosas. Vamos a ver si logramos información de qué pasó en el tribunal con relación a la vista para la discusión de esas mociones de descubrimiento de pruebas en el caso de Julio Herrera Bellutini y el financiamiento de las campañas del 2020. Éxito, que descansen y buen provecho. Hablamos mañana a las 8 en punto. Hasta mañana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.